ayer vimos una operación de hecho de allanamiento de la Universidad Central, ¿no? Sí, lo fue de hecho. No declarada. Por los años 70 se allanó la Universidad Central con otros códigos, ¿no? Recuerdo que, bueno, he leído, mejor dicho, que el rector José María Bianco no quiso incorporarse al Consejo Provisional Universitario, al CNU provisional. Con mucha dignidad lo hizo y al final fue intervenida la Universidad Central. Ahora lo que tú estás viendo es una intervención del AMPA, ¿no? Y del AMPA política. Lo que hemos visto el día de ayer en la Universidad Central es de nuevo cómo el AMPA política funciona como brazo de represión del gobierno venezolano. Y eso lo hemos visto en varios rincones del país, Carlos. Hemos visto, yo tengo testimonios gráficos del Táchira, del Estado Lara, cómo en forma conjunta bandas armadas allanan, enfrentan, reprimen con Maracaibo ha pasado, con militares, ayer mismo en Cumaná también. Con militares al lado. Y eso es gravísimo lo que estamos hablando. Entonces, cuando llegas a una especie de putrefacción de la institucionalidad, es cuando pues tú empiezas a sentirte cerca del fondo, ¿no?, de la crisis. Tú empiezas a decir, bueno, cuando ocurren cosas como la de ayer, el vejamen, el ataque, la amenaza de muerte. La humillación, desnudar a los muchachos, a los estudiantes. Romper todos los códigos mínimos del respeto al otro y cómo se convierte la universidad en un campo de guerra, bueno, y por razones políticas. Entonces tú empiezas a decir y llegas cada día más a la conclusión de que el gobierno venezolano utiliza al AMPA como forma de hacer política, como instrumento de hacer política, es decir, hay elementos, y de reprimir al que piensa distinto. Según eso es tu criterio, entonces, hay elementos razonables para pensar que hay complicidad de factores del poder con la actuación de estos grupos paramilitares. Pero es que son grupos amponiles, porque mira... Sí, AMPA política pudiera denominarse. Es que son absolutamente grupos amponiles, porque fíjate tú, el que defiende una idea la puede defender. Bueno, hay varios que están identificados, que incluso aparecen en los programas de televisión. Bueno, este señor Kevin Ávila, entre otros tantos. Ahora, cuando tú defiendes una idea, incluso quienes han defendido ideas por la vía de las armas, jamás llegan a extremos como lo que se ha llegado en la Universidad Central, en la represión de barricadas, que es simple y llanamente comportamiento amponil. Yo creo que aquí hay que investigar seriamente la cantidad de expresidiarios que han sido sacados de las cárceles y qué están haciendo en este momento para ayudar al gobierno a intimidar, a reprimir y atacar a manifestantes. Lo ocurrido ayer en UCB, Roberto, da pie para que, sin duda alguna, con los testimonios gráficos, el Ministerio Público abra una investigación, pero seria y objetiva y equilibrada sobre lo que pasó ayer en UCB. Bueno, lo que está pasando en todo el país, que de hecho actúa el Ministerio Público, pero lo de ayer, que fue tan emblemático. Carlos, es lo que debería pasar, pero no pasa. Ayer quedaron el Consejo Nacional de Derechos Humanos es una burla al país. Yo fui dirigente... Oye, ejercicio represivo en la UCB. Yo fui dirigente estudiantil y me protesté muchísimo contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Me tocó estar detenido incluso 32 días por protestar con apenas 21 años. Y lo que yo veo ahorita, de verdad que se quedó en pañales las cosas que a nosotros nos tocó vivir cuando nos enfrentábamos al gobierno de Carlos Andrés Pérez. Aquí estamos en presencia de una política sistemática de represión. Mira, Venezuela no se puede envilecer tanto para creer que unos muertos hay que denunciarlos y otros silenciarlos. Y eso es lo que hace este gobierno. Cuando tú revisas los canales del Estado, cuando revisas las posiciones de actores políticos y funcionarios del gobierno, pues pareciera que unos muertos son más importantes que otros. Y una sociedad no se puede envilecer a ese punto. El individuo que asesina a un guardia nacional debe ser castigado con todo el peso de la ley como un delincuente, así como el guardia nacional y el funcionario del SEBIN o cualquier funcionario del Estado que ataca a un manifestante y lo mata. Pero hay una diferencia, Carlos, hay una sola diferencia. Todos son criminales, es verdad, pero los crímenes que vienen
de una política represiva. Lo de ayer en la Universidad Central es producto de una política represiva. ¿Tú crees que hay condiciones? Esos son delitos de lesa humanidad. Ahora, Roberto, ¿tú crees que en esta circunstancia, en el escenario que nos estamos moviendo, hay posibilidades reales, ciertas, auténticas de lograr la posibilidad de identificarse? No, pero por lo menos sí de conversar para bajar los mecanismos represivos y para reducir el nivel de violencia. Bueno, mira, estamos en una crisis que tiene dos vertientes. La una es que sirva de una oportunidad de rectificación, de reencuentro del país y hacia la paz verdadera. No la paz del terror, no la paz de las pistolas, de las navajas y de las tanquetas. La paz de la libertad, de la justicia. Decía ayer el presidente de la Asociación de Profesores de UCB, no la paz de los sepulcros. Exacto, no la paz de los cementerios. Pero hay otra posibilidad, Carlos, que es la catástrofe, que es el apocalipsis, que es atravesar el umbral de una guerra civil en este país. Y hay variables que pudieran llevarnos a eso. Y estamos, por supuesto, cuando tú tienes en apenas mes y medio, tienes 40 venezolanos muertos, no sé cuántos torturados, 1000 y pico de procesados, 100 y pico de muchachos detenidos, estudiantes detenidos. Cuando tú pones preso un estudiante, pones preso el futuro de un país, ¿vale? Entonces, por supuesto que quienes queremos una Venezuela en paz, una Venezuela con vida, una Venezuela alegre, con futuro, por supuesto que no podemos renunciar nunca a la posibilidad de dialogar. Ahora tiene que haber condiciones. A mí me parece un cinismo tremendo del gobierno cuando dicen que no puede haber agenda, que no puede haber negociaciones. No, señor, tiene que haber condiciones. La primera, la Constitución y el respeto a los derechos humanos. ¿Para qué se va a hablar con el gobierno si no tienes como agenda central la Constitución y el respeto a los derechos humanos? Y la otra, no hay condiciones para un diálogo directo. No nos tenemos confianza, nosotros no creemos en el gobierno. La participación de un tercero, lo que llaman la mediación. Ese planteamiento. El Vaticano ha abierto explícitamente su propósito de ayudar. No, pero déjame hacerte pero el gobierno no ha dado una respuesta clara. No, sí las ha dado. Lo que pasa es que es un gobierno que un día amanece diciendo una cosa y se acuesta diciendo otra. Nosotros en COPEI, desde el primer momento que empezó la crisis, fuimos a solicitar la facilitación, la mediación o la tercería de buena fe del Vaticano, del Papa Francisco. Fuimos a la Nunciatura Apostólica, una delegación nuestra viajó a Roma, se reunió con Monseñor Parolín, el secretario de Estado. ¿Qué se nos dijo? Mira, si el gobierno venezolano y todos los sectores están de acuerdo con todo el amor que siente el Papa Francisco por Venezuela, estamos a la orden. La dijo que sí, tengo entendido. Pero el gobierno también. El presidente Maduro, en plena cadena nacional, le dijo al nuncio apostólico, bueno, la iglesia puede colaborar en este proceso. ¿Pero colaborar o mediar? Colaborar, facilitar, mediar, se lo dijo claramente. Anteayer Elías Agua, canciller de la República, anunció que no tenían problema con que un emisario del Papa Francisco, bien fuera el Monseñor Parolín u otra persona, viniera. Pues lo cierto del caso es que aquí no hay condiciones para un diálogo directo. Nadie mejor que el Papa Francisco, que es sin lugar a dudas el primer... O sea que tiene que darse un paso mucho más claro, tiene que más acertado, y una huella mucho más... dejarse la hipocresía del gobierno. Al presidente Maduro hay que pedirle que deje de ser tan hipócrita, que deje de vacilarse tanto al país, que él fue el que habló de un diálogo en cadena nacional, que él fue el que habló de un diálogo en base también a la Constitución, que él fue el que habló de que la iglesia estuviera presente. El Papa Francisco es hoy por hoy el primer rebelde del mundo, el rebelde ante la pobreza, el rebelde ante la violencia, ante la injusticia. Entonces, caramba, vamos a concretar un diálogo que tenga como condición el respeto a los derechos humanos y a la Constitución. ¿Ese sería el factor decisivo? Eso es un factor imprescindible. De otra manera, nosotros no estamos dispuestos a dialogar con un gobierno que todos los días le miente a este país. Bueno, Roberto, muchas gracias. Bueno,